y productor estadounidense, conocido por interpretar al detective Dave Starkey en Starsky y Hutch. Los aficionados a los musicales también le recuerdan como la adaptación cinematográfica de 1971 de la obra teatral El violinista en el tejado. Aunque Glazer alcanzó el éxito profesional, su vida personal estuvo plagada de dolor y miseria. Tanto su hija como su primera esposa se infectaron trágicamente con el VIH a finales de los 80, desgarraron poco después de contraer la debilitante enfermedad, lo que dejó un hueco en el corazón de Paul que nunca se ha cerrado del todo. Esta es la familia Glazer, que sirva de advertencia y de recordatorio de que los famosos son tan humanos como nosotros, son susceptibles de padecer los mismos niveles de dolor y sufrimiento que... Por eso, antes de empezar, queremos tomarnos un momento para enviar nuestras condolencias a la familia Glazer por todo el dolor que se vieron obligados a soportar. Vamos a extender estos sentimientos a todos los demás que sufren los efectos perjudiciales del VIH y el SIDA. Glazer estudió teatro en arquitectura. Mientras estaba allí se convirtió en miembro de la Sigma Alpha Mu antes de graduarse en 1966. En 1967 obtuvo un máster en Bellón y Dirección en la Universidad de Boston. Tras finalizar sus estudios, Glazer se cambió el nombre y comenzó a desarrollar su carrera como actor. En varios papeles en producciones de Off-Broadway, actuó en la obra de Broadway Butterflies Are Free de 1969 a 1972. En 1980, Paul Michael Glazer se casó con su primera esposa, Elizabeth Meyer, que trabajaba como directora de exposiciones en el Museo Infantil de Los Ángeles. Con Michael esperaban su primer hijo en común. Por desgracia, el embarazo y el parto de Elizabeth no fueron nada rutinarios. Durante su 9º mes tuvo que ser trasladada a Cedars Sinai después de que empezara a tener una fuerte hemorragia. Cuando llegó al hospital, ya había perdido mucha sangre y la hemorragia no se detenía. La única opción que tenía Elizabeth para sobrevivir era someterse a una transfusión de sangre, en la que recibió 7 pintas de sangre en el transcurso de varias horas. Para ponerlo, una mujer adulta promedio tiene aproximadamente 10 pintas de sangre en su cuerpo. Semanas más tarde, mientras se recuperaba del traumático parto, en el periódico en el que se detallaba el alto riesgo de contraer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, a causa de las transfusiones de sangre. Era un problema para la comunidad médica en ese momento, y Elizabeth entró en pánico al enterarse del peligro al que podían estar expuestos ella y su hija recién nacida, Ariel. Llamó a su médico y le expuso sus preocupaciones. El médico le aseguró que era más que probable que estuviera a salvo y que su pesadilla había terminado, pero en realidad no. Hagamos una breve pausa. Si te está gustando este vídeo hasta ahora, asegúrate de darle un like y suscribirte a nuestro canal. Sigue viéndolo pues, por los que tuvo que pasar la familia Glazer y cómo Paul Michael y Jay Glazer utilizaron su dolor para ayudar a mejorar el mundo para las generaciones futuras. 4 años después de que naciera su hija Ariel, contrajo una enfermedad misteriosamente persistente que dejó perplejos a los médicos. Al final de la prueba del VIH, y dijeron a los Glazer que era una mera medida de precaución. Para el horror de Elizabeth y Michael Paul, la positivo. Todos los miembros de la familia Glazer se sometieron posteriormente a las pruebas. La prueba de Elizabeth también dio resultado positivo. Probablemente transmitió el virus a su hija de 1 año, Jake, a través de la lactancia. 3 años más tarde, en 1988, Ariel falleció a causa de la enfermedad después de su 7º cumpleaños. Poco después, Elizabeth y sus amigas, Susan de Laurentiis y Susan Ziegen, fundaron la Fundación Pediátrica del SIDA. Lamentablemente, Elizabeth nunca tuvo la oportunidad de ver el impacto que su fundación tendría en el mundo. Ella también perdió la batalla contra el SIDA en 1900. Tras su fallecimiento, la organización pasó a llamarse Fundación Pediátrica del SIDA Elizabeth Glazer, en su memoria.
Nunca contrajo el virus gracias a una mutación genética muy rara que le hacía menos susceptible al virus, pero tras el fallecimiento de su mujer y su hija, se quedó con mucho más que un corazón roto de preguntas. Estaba lleno de ira, rabia y culpa. No sabía por qué se había salvado mientras los que más quería sufrían y morían. Que podría haber hecho algo para evitar todo este dolor y sufrimiento. Aunque al principio se obsesionó con la pregunta ¿por qué a mí?, esos pensamientos verse mucho más oscuros. Glaser admite que en ese momento empezó a considerar la posibilidad de suicidarse. Afortunadamente sabía que su mujer y su hija habrían querido que para ayudar a sobrellevar el inmenso dolor y la angustia que estaba experimentando, Glaser hizo todo lo posible por mantenerse ocupado. Siguió siendo entretenimiento y utilizó su posición como actor de renombre para ayudar a dar a conocer la fundación que su difunta esposa ayudó a crear. Los editores se pusieron en contacto con Glaser para preguntarle si quería escribir una autobiografía. No se atrevió a revisar esos dolorosos recuerdos, pero en 2011 sí se animó a publicar una novela. Glaser describió Crystalia and the Source of Light como una autobiografía metafórica, presentación fantástica. La trama del libro se centra en una adolescente y su hermano pequeño que se embarcan en un viaje épico en busca de la fuente de la luz uranio, donde todo y todos están compuestos de cristales. Su madre está muriendo y la única forma que se les ocurre para salvarla es encontrar una fuente de luz. Glaser se refirió a su inspiración para escribir el libro admitiendo que cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada para salvar la vida de su mujer y su hija, miedo. Se sintió muy impotente, pero la única forma de afrontar el miedo era aprender a ser compasivo consigo mismo. Tenía la esperanza de que el libro ayudara a otros a encontrar como él lo hizo. Aunque Paul Michael Glaser sigue coprotagonizando alguna que otra serie de televisión, ha dedicado gran parte de su tiempo y atención de la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation y sus objetivos. Espera que algún día el azote del SIDA deje de causar estragos en la sociedad. Jack Glaser también sigue desempeñando un papel activo en la labor y el legado de su madre, a pesar de que él también vive con el VIH. Afortunadamente pueden alargar enormemente la vida y aumentar la calidad de la misma de los infectados por el virus en la actualidad. Jake ha actuado como embajador de la organización, viajando por todo el mundo para concienciar y recaudar fondos para la investigación del SIDA. Tiene la esperanza de que algún día se descubra una vacuna y en una hora para que las generaciones futuras no tengan que soportar el sufrimiento por el que ha pasado su familia. La familia Glaser pasó por un... La mayoría de las personas se habrían visto debilitadas por la pérdida de su cónyuge y su hijo, pero Paul Michael Glaser utilizó ese dolor como catalizador necesaria y continuar con el activismo de su esposa y así salvar vidas. Las muertes de Ariel y Elizabeth produjeron sin duda un dolor indescriptible